Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad. C1221, objeto divino más allá del muro alto. Momentos después, un rayo de luz también salió disparado desde el otro extremo de la pequeña caja cuadrada. La pequeña caja tembló violentamente, como si hubiera consumido mucha energía. Al ver esto, Li Ping le infundió un poco más de energía de fuente dorada. Con este alimento, la pequeña caja cuadrada se estabilizó lentamente. Al final, la luz en ambos extremos desapareció por completo y un objeto idéntico al orbe de luz anterior apareció dentro del tesoro de la Santa Dinastía. Li Ping dibujó ambos orbes de luz en sus manos y los comparó cuidadosamente. Dentro de los dos orbes de luz había dos espadas idénticas. Parecían forjados a partir de hielo profundo de miles de años, y las palas emitían un brillo azul hielo. La espada de los 1000 años helada está elaborada a partir del núcleo exótico del frío profundo, un objeto de otro mundo capaz de provocar que un reino entero se congele por completo. Si su energía fría se libera por completo, puede congelar instantáneamente toda una prefectura del reino Xuanhuang. Incluso dentro de la actual alianza de los 10.000 inmortales, esta espada debería considerarse un tesoro de considerable valor. Sin embargo, Li Ping luego miró la otra espada Myriad Years a Span en su mano. No había ninguna diferencia perceptible entre ellos. En realidad, esta pequeña caja cuadrada lo replicó con mucha facilidad. Los pensamientos de Li Ping surgieron. Mientras Li Ping reflexionaba, la pequeña caja cuadrada se retorció y se transformó nuevamente en la forma de un pequeño gato lechero. Parecía haber consumido mucha energía y parecía algo apático. Abrió la boca bostezando y luego se negó a irse. En lugar de eso, se acostó directamente sobre el hombro de Li Ping y cayó en un sueño profundo. Claramente no estaba fingiendo. Incluso la fuente de energía dorada que ofrecía Li Ping no tenía ningún interés en ella. Li Ping tampoco lo ahuyentó. Era mejor tener un tesoro así a mano. Por lo que veo ahora, cuando este tesoro se transforma en la pequeña caja cuadrada, su función es la replicación. Puede lograr una duplicación perfecta de objetos. Este tesoro parece estar todavía en su fase de crecimiento. Algunas cosas aún no se pueden replicar y cada replicación consume una gran cantidad de energía. Requiere un periodo de descanso y recuperación. Además, este tesoro no se limita solo a las formas de caja cuadrada y gato. Debería tener otras transformaciones también. Li Ping acarició suavemente al gatito dormido, que respondió con un maullido inconsciente. Interesante. Valió la pena todo el esfuerzo que puse en la instalación. El estanque de pesca finalmente me ha dado una agradable sorpresa. Como apareció en el mundo en forma de estatua de gato, lo llamaré Tesoro de Gato. Cuando se descubrió Cat Treasure, era simplemente el orbe de luz blanca más común. Pero claramente, un tesoro de gatos con capacidad de replicación no podría ser solo de calidad blanca. Aunque puede ser porque no se había activado al principio. De todos modos, incluso el inmortal tesoro Fishing Pond fue engañado. El origen de este, tesoro de gatos, es bastante extraordinario. Incluso podría venir de más allá del muro alto. La figura de Li Ping brilló y regresó al trono del Santo Emperador. Este, tesoro del gato, será un activo importante en mi lucha contra la alianza de los 10.000 inmortales. En la cámara secreta de la familia San. El cuerpo principal de Li Fan y otros clones sabían desde hacía mucho tiempo de la existencia de Cat Treasure. Sin embargo, en esta vida, dejar Cat Treasure en manos del Santo Emperador le permitiría ejercer el mayor valor, por lo que aún no había necesidad de cambiarlo usando un punto de anclaje. Además, todavía está en su etapa juvenil. Su límite superior exacto aún requiere mayor observación. Además de los tesoros mágicos creados por el hombre, puede también replicar los raros tesoros del cielo y la tierra en el reino Xuanhuang, o incluso existencias como el disco de disociación final. Si puede. Li Fan pensó por un momento. A lo sumo, solo aceleraría el progreso de su colección. Después de todo, cada uno de sus ejemplos de verdad
equivalía esencialmente a replicar el mundo entero. Con este pensamiento, el estado mental previamente ligeramente fluctuante de Li Fan se calmó instantáneamente. Sus pensamientos volvieron al lado de la familia San. La sede de la Alianza de los 10.000 Inmortales había levantado su bloqueo. San Luyuan había sido citado por Mirror Holder Fu para un interrogatorio cuidadoso. Sin embargo, la luz arcoíris de 7 colores capaz de escapar del reino Xuanuan permaneció bajo el más estricto nivel de secreto. Incluso con la doble vigilancia del origen del espejo Tianxuan y del espejo sin límites, no se pudo detectar nada. Li Fan no estaba ansioso. No hay muros en el mundo que no dejen pasar el viento. No importa cuán fuertes sean las medidas de protección, eventualmente perderán efectividad con el paso del tiempo. Lo que tenía que hacer era esperar pacientemente. Además, no era el único en la alianza de los 10.000 inmortales interesado en la luz del arco iris de 7 colores. Usando el espejo Tianxuan para monitorear constantemente la alianza de los 10.000 inmortales. Mientras supieran de este secreto a través de cualquier método, significa que Li Fan también lo sabría. Señor, ¿es realmente factible el método que usted mencionó para resolver la calamidad del viento de obliteración? San Luyuan, que siempre había tenido mucho miedo de Li Fan, de repente habló y preguntó. Es así. Antes de que Li Fan pudiera responder, San Luyuan explicó apresuradamente. Recientemente, por alguna razón desconocida, escenas extrañas a menudo pasan por mi mente. Todas son cosas que nunca antes había experimentado. Después de pensarlo bien, la fuente más probable son los restos que dejó esa calamidad del viento de destrucción. Bajo la indicación del clon de Li Fan, San Luyuan proyectó las escenas que había visto. Las imágenes estaban borrosas y cambiaban extremadamente rápido. Li Fan solo pudo distinguir escenas en las que innumerables seres vivos se convertían en cenizas voladoras en un instante. Y los métodos que esos seres mostraron mientras luchaban al borde de la vida y la muerte. No parecían algo que los cultivadores comunes pudieran realizar. Escenas de la gran catástrofe en el reino inmortal. Li Fan reflexionó interiormente, pero su rostro no mostraba rastro de pesadez. Resopló fríamente, deja de asustarte. ¿Crees que lo que sufriste fue la verdadera calamidad del viento de aniquilación? Son solo los restos que han sido transmitidos quién sabe cuántas veces. Ten la seguridad. Mientras tu hermano mayor pueda encontrar información relacionada con el clan Tu, tengo un 90% de posibilidades de ayudarte a expulsarlo por completo. Un tono tan confiado inmediatamente tranquilizó un poco a San Luyuan. En su opinión, los diversos métodos mostrados por este misterioso mayor probablemente no eran muy inferiores a los legendarios verdaderos inmortales. San Luyuan no les hizo esperar mucho. 3 días después, regresó silenciosamente a la cámara secreta. A diferencia de la fuerte expresión que tenía antes, esta vez su rostro estaba lleno de alegría irreprimible. Hermano, ¿encontraste pistas sobre el cráneo? Preguntó San Luyuan. San Luyuan negó con la cabeza. Eso todavía se está preguntando. Creo que pronto aparecerán pistas. Entonces tú. San Luyuan bajó la voz, pero no pudo ocultar su emoción. Esta vez, el ancestro inmortal se comunicó con la alianza de los 10.000 inmortales y también aprovechó la oportunidad para barrer un círculo sobre la sede de la alianza inmortal. Emitió las instrucciones pertinentes e hizo ciertos ajustes de personal. Esa vieja cosa Fu, debido a que su fuerza casi no ha mostrado progreso a lo largo de los años, parece haber sido nombrada y criticada por el propio ancestro inmortal. Está extremadamente aterrorizado y estará cultivado a puerta cerrada durante mucho tiempo. No podrá preocuparse por nosotros por el momento. San Luyuan también quedó encantado al escuchar esto. Por cierto, cuando el ancestro inmortal inspeccionó la alianza inmortal, ¿descubrió algo sobre el clon humano del espejo Tianxuan? Preguntó San Luyuan. Eso aún no está claro. Sin embargo, por la situación actual, parece que no lo descubrió. También he estado monitoreando continuamente el lado del clon humano del espejo Tianxuan, y por ahora no hay anomalías. Contacto, tos. San Luyuan permaneció en silencio por un momento y luego dijo en voz baja, con respecto a esa santa dinastía del Grani, planeo establecer contacto personal. San Luyao quedó desconcertado.
Sabía que su hermano mayor había estado considerando el contacto con la santa dinastía del Grani, pero anteriormente tenía la intención de enviar primero guerreros muertos leales para investigar la situación. ¿Por qué el repentino cambio de opinión? Los tiempos han cambiado. La expresión de San Luyuan se volvió seria. ¿Quién sabe cuánto tiempo esa vieja cosa Fu permanecerá recluida? Debo aprovechar este raro periodo de libertad para hacer arreglos adecuados para nuestros hermanos y para el futuro de la familia San. Los ojos de San Luyuan se volvieron oscuros y fríos. De hecho, antes tenía algunas dudas. Pero esa luz arcoíris de 7 colores que salió directamente del reino me hizo perder toda esperanza. En la alianza de los 10.000 inmortales, siempre no seremos más que herramientas para ser utilizadas. Si un día una gran calamidad golpea el reino Xuanhuan, esos portadores del espejo y transmisores del Dharma seguramente huirán sin llevarnos consigo. La situación con Great Chi es diferente. Como dice el refrán, ningún mérito es mayor que seguir al dragón en su ascenso. Si juramos lealtad antes de que se hayan hecho un nombre, una vez que tengan éxito, nos convertiremos en los transmisores del Dharma del Grani. Por supuesto, en última instancia depende de la verdadera fuerza de esta santa dinastía del Grani. San Luyao asintió levemente. Sin embargo, este pequeño mundo del Grani es extremadamente misterioso. Incluso el espejo Tianzuan tiene muy pocas pistas al respecto. Hermano, ¿cómo exactamente planeas encontrarlos? San Luyuan dio una sonrisa misteriosa. Le pedí a un amigo que me ayudara con la adivinación. Aunque no pudimos fijar la ubicación exacta, encontramos la entrada al pequeño mundo. Lo sabremos cuando lo veamos en persona. Hermano, ¿habrá algún peligro? Una ola de inquietud surgió repentinamente en el corazón de San Luyao. San Luyuan, sin embargo, estaba lleno de confianza. No te preocupes. Con mi fuerza, incluso si el Grani es la guarida de un dragón o de un tigre, aún puedo retirarme ileso. Después de consolar a su hermano menor por unas palabras, San Luyuan continuó, cierto, también hay buenas noticias. Ninglu ha logrado abrirse paso. Ahora se encuentra en la última etapa de la transformación del alma, a solo un paso de la integración Dao. Cuando logró abrirse paso, su energía vital estaba sumida en el caos. Así fue como detecté otra hebra de fuerza vital escondida dentro de su cuerpo. Resulta que ya estaba embarazada del hijo de Luer, pero tenía algunos pensamientos privados y seguía sellando su vitalidad con una técnica secreta. Dijo San Luyuan con media sonrisa. Al ver la mirada un tanto extraña de su hermano menor, San Luyuan habló en serio, ya lo he comprobado. Sin duda es el linaje de nuestra familia San. No importa qué identidad tenga Ninglu, mientras pueda dar a luz descendencia para nuestra familia San, nada más importa. Planeo que Ninglu continúe sellando la vitalidad del feto en su útero por ahora. La dejaremos dar a luz solo después de que alcance la integración Dao. San Luyuan añadió de repente. El talento de Luer ya era extraordinario y la aptitud de Ninglu también es aceptable. Su descendencia será definitivamente la más prometedora entre la generación más joven de la familia San. Durante el proceso en que un cultivador devora el espíritu del cielo y la tierra, las leyes del cielo y la tierra descienden sobre el cuerpo. Si el feto en el útero de la madre puede sentir esto simultáneamente. Había un rastro de emoción en el tono de San Luyuan. Me temo que una vez que nazca este pequeño, su talento no será inferior al de ningún prodigio celestial de la Alianza Inmortal. Nuestra familia San finalmente tendrá un verdadero sucesor. Lo más importante es que ahora tenemos la fuerza para planificar que él obtenga un espíritu del cielo y de la tierra. Cada vez que hablaba sobre el futuro de la familia San, San Luyuan parecía tener interminables palabras. Su hermano menor, San Luyao, rara vez se calmaba y escuchaba con una sonrisa. Qué escena tan conmovedora de profundo afecto fraternal. Solo después de que San Luyuan se fue, la extraña y risueña risa del misterioso y sombrío mayor lo despertó. Solo entonces San Luyao se dio cuenta de que ya había hecho muchas cosas traicionando a su hermano mayor. El pequeño bebé de la familia San es bastante interesante. Las palabras del clon de Li Fan de repente hicieron que el corazón de San Luyao saltara a su garganta. Tranquilo, no soy tan bajo como para codiciar el cuerpo de un niño. Li Fan se burló. Tengo una técnica llamada técnica del horno de creación, que puede descubrir continuamente el potencial del cuerpo físico.
Lo más importante es que no tiene umbral de cultivo. Incluso se puede practicar mientras aún se está en el útero. También tengo el método de la plenitud y el vacío ilimitados, que puede fortalecer continuamente el alma divina a través de la generación mutua y la restricción de los 5 elementos. El clon de Lifan pronunció solo unas pocas palabras, pero sacudieron profundamente el corazón de San Luyao. Aunque el método de plenitud y vacío ilimitados requiere la ayuda de 5 elementos tesoros durante el cultivo, con la base actual de tu familia Sol, no debería ser difícil obtenerlos. Desde la etapa fetal innata, uno puede moderar constantemente tanto el alma divina como el cuerpo físico. Además, se puede tomar prestado el cuerpo de la madre para sentir el Dao celestial Xuanuan a corta distancia. TSK. Tengo muchas ganas de saber en qué tipo de monstruo se convertirá este pequeño bebé una vez que nazca. El clon de Lifan dejó escapar una risa sombría. Señor, ¿cuáles son las condiciones? San Luyao también se sintió claramente tentado. Sin embargo, entendió muy claramente que no había almuerzo gratis en este mundo. Preguntó en voz profunda. ¿Condiciones? Inesperadamente, el clon de Lifan provocó una risa fría. ¿Su familia tan siquiera califica para discutir las condiciones conmigo? Dado que todo tu clan tiene solo 3 cultivadores de Dao Integration, puedo eliminarte con un movimiento de dedo. San Luyao se quedó en silencio. Es solo un capricho, nada más que un experimento. El clon de Lifan hablaba en un tono débil y distante. Lifan no estaba mintiendo. En verdad, entendía la situación del feto en el útero de Wu Ninglu incluso mejor que los 2 hermanos Sol. Anteriormente, para observar la luz arcoíris de 7 colores que había salido del reino Xuanuan, su alma dividida había usado el cuerpo de Wu Ninglu para escabullirse y crear algunas marionetas. Durante el tiempo que la poseyó, Lifan descubrió que el feto había sentido débilmente su presencia. Instintivamente envió oleadas de pensamientos de expulsión hacia él. Esto había despertado el interés de Lifan. Tenía la premonición de que si este feto podía nacer sin problemas, sus logros futuros seguramente no serían sencillos. En circunstancias normales, el feto había sido sellado y suprimido por su madre durante demasiado tiempo, lo que le hacía muy difícil sobrevivir adecuadamente. Incluso si apenas pudiera nacer, estaría destinado a ser congénitamente deficiente. Por no hablar del cultivo. Pero con la intervención de Lifan en esta vida, el feto acogería con agrado un destino completamente nuevo. Mientras el clon de Lifan actuaba como profesor de educación prenatal, San Luyuan ya había encontrado la entrada al pequeño mundo del Granny. El disco que rompía la formación en su mano parpadeaba continuamente mientras se preparaba para deducir y encontrar los defectos de la formación aquí. Este era un tesoro que rompía formaciones y que había tomado prestado especialmente de Hyun Dao. Aunque ciertamente no fue tan efectivo como el hecho de que Hyun Dao viniera en persona, aún así no debería tener problemas para romper las formaciones protectoras ordinarias. Inesperadamente, el disco que rompía la formación parecía haber funcionado mal. Solo siguió parpadeando sin producir ningún resultado. Ese no debería ser el caso. San Luyuan se sintió algo desconcertado. Sostuvo el disco que rompía la formación y cambió de posición. ¿Por qué no anunciarte directamente? Nuestra santa dinastía del Granny nunca rechazaría a los invitados. Justo cuando San Luyuan todavía estaba sondeando, de repente una voz sonó junto a su oído. El corazón de San Luyuan se sacudió violentamente. Rápidamente guardó el disco que rompía la formación y miró con cautela hacia la dirección de donde había venido la voz. Vio a un joven bastante guapo parado allí con los brazos cruzados, mirándolo con una media sonrisa. Este amiguito, puedo preguntar. Aunque la otra parte solo tenía un aura de alma naciente, la débil naturaleza maligna que inadvertidamente se filtró de él hizo que San Luyuan no se atreviera a subestimarlo. El joven de aspecto siniestro se rió entre dientes y dijo, simplemente nadie. Sin embargo, si deseas visitar nuestra santa dinastía del Granny, puedo presentarte. San Luyuan reflexionó por un momento, luego ahuecó las manos y respondió, en ese caso, te molestaré, amiguito. El joven de aspecto siniestro, Ou Santian, reveló una sonrisa significativa. Agárrate fuerte. Con un grito frío, su figura se acercó instantáneamente y colocó una mano sobre el hombro de San Luyuan.
San Luyuan solo sintió que su visión se nublaba. Al momento siguiente, se encontró en el vacío sin fin. Hou Santian ya iba a toda velocidad para liderar el camino. San Luyuan lo siguió apresuradamente. La velocidad de vuelo de este joven es realmente rápida. San Luyuan pensó en alarma secreta. El brillo tenue, colorido y brillante que emanaba alrededor de su cuerpo hizo que San Luyuan sintiera un deseo codicioso similar al que tenía cuando se enfrentó al espíritu del cielo y la tierra en el pasado. Originalmente confiado en este viaje, el estado mental de San Luyuan ahora estaba algo perturbado. Después de volar sin rumbo por el vacío durante un rato, de repente apareció una magnífica escena oculta como un paisaje bajo la superficie del agua. Una enorme esfera de luz, cuyos detalles interiores son imposibles de discernir. Alrededor de la esfera de luz giraban numerosas estrellas que brillaban brillantemente. Cada estrella parecía ser un mundo de cueva-cielo. Incluso desde gran distancia, San Luyuan quedó profundamente conmocionado por la visión que tenía ante sí. ¿Es este el pequeño mundo del Grani? ¿Dónde podría haber un mundo tan grande y pequeño? Mientras San Luyuan sentía un inmenso shock en su corazón, de repente volvió a la normalidad. El joven que lideraba el camino había desaparecido sin dejar rastro en algún momento. Senior 100 Flowers, capturé un cultivador de Dao Integration de la 10,000 Immortal Alliance. Estaba escabulléndose, claramente tramando algo malo. Escuchó vagamente la voz del joven que venía de una dirección desconocida. Espera. San Luyuan se sintió incómodo y estaba a punto de gritar una explicación. Al momento siguiente, la escena ante sus ojos cambió abruptamente. El vasto mundo anterior y los cielos de las cuevas desaparecieron. Lo que de repente apareció ante él fue un magnífico palacio con forma de aguja. Su cuerpo había sido encogido decenas de veces, como una hormiga. Cada paso frente al palacio parecía la cima de una montaña. Las majestuosas y enormes estructuras llenaron su visión, provocando que la respiración de San Luyuan se detuviera momentáneamente. Lo que le resultó aún más difícil de entender fue que, de alguna manera, todo su cultivo había desaparecido por completo. Ahora era exactamente como un mortal común y corriente. ¿Una ilusión? San Luyuan contuvo la respiración y se concentró, tratando de borrar todos los pensamientos que lo distraían de su mente. Después de mucho tiempo, sus emociones se calmaron y volvió a abrir los ojos. La escena que tenía ante sí seguía siendo el mismo magnífico palacio, sin el más mínimo cambio. Además, San Luyuan descubrió con cierta alarma que su cuerpo parecía haberse vuelto aún más pequeño. ¿Es esto una formación? Este pensamiento pasó por la mente de San Luyuan. Rápidamente sacó una vez más el disco que rompía la formación de Hyun Dao. Efectivamente, el disco que rompía la formación emitía una fuerte luz blanca. Parpadeaba continuamente mientras deducía automáticamente y trabajaba para romper la formación que tenía ante sí. Así como San Luyuan esperaba lleno de esperanza, la frecuencia intermitente del disco que rompía la formación crecía cada vez más rápido. Al final ya no pudo perdurar. Como si estuviera llegando a su límite, aparecieron grietas en toda su superficie. Luego explotó con una explosión, sin dejar nada atrás. San Luyuan se quedó allí aturdido. Cuando tomó prestado este disco que rompía la formación, Hyun Dao nunca había mencionado que tal situación pudiera ocurrir. Sin embargo, San Luyuan rápidamente recobró el sentido común. Fue porque esta formación era demasiado compleja, mucho más allá del rango que el disco rompedor de formación podía manejar. En ese caso, solo puedo intentar romperlo con fuerza bruta. Esperó un poco más. Aparte de él, no aparecieron otros cambios dentro de la formación. San Luyuan respiró profundamente. Un fantasma rojo oscuro flotaba sobre su cabeza. El método más fuerte de un cultivador de integración Dao provino del espíritu del cielo y la tierra que había refinado. El espíritu del cielo y la tierra que San Luyuan había refinado en aquel entonces se llamaba sombra de sangre. En el instante en que apareció la sombra de sangre, el cuerpo de San Luyuan pareció disolverse bajo su influencia. Se derritió de forma extraña, dejando solo una capa de piel. Luego se fusionó completamente con el color de la sangre. Como agua que fluía gorgoteando, se movía contra los escalones, subiendo rápidamente por las altas escaleras de la formación.
Dondequiera que fluía el agua de sangre, el suelo se corroía con un silbido y dejaba huellas quemadas. Pero pronto se restauraron las escaleras del palacio. La velocidad del flujo del agua de sangre creció cada vez más rápido, convirtiéndose gradualmente en un rayo de luz roja. Ya no era necesario subir las escaleras, sino que se dirigía directamente hacia el punto más alto del palacio. Sin embargo, el propio palacio también sufrió los cambios correspondientes. Las escaleras aumentaban sin cesar por sí solas, extendiéndose continuamente en ambas direcciones sin un final a la vista. Justo cuando las dos partes llegaron a un punto muerto, la sombra roja que avanzaba salvajemente estalló repentinamente. Se transformó en un cielo lleno de lluvia de sangre. Utilizando la fuerza dispersante de la explosión, ya no subió obstinadamente hacia arriba, sino que huyó en diferentes direcciones a través del espacio. Esas gotas de agua de sangre eran, en cambio, como lava extremadamente abrasadora, capaz de quemar incluso el espacio mismo. Dondequiera que se dispersaban, aparecían agujeros uno tras otro en el espacio de formación. La imponente escena del palacio tembló levemente. A medida que el fantasma se hacía añicos gradualmente, el agua de sangre en la que San Luyuan se había transformado desapareció lentamente a través de estos agujeros. Me escapé. San Luyuan sintió una alegría salvaje en su corazón. La intención asesina surgió dentro de él mientras se preparaba para ajustar cuentas con el siniestro joven que había liderado el camino anteriormente. Pero la voz que llegó a sus oídos le hizo sentir como si hubiera caído en una cueva de hielo. En realidad estaba roto. El maestro me va a castigar ahora. Trabajé duro en ello durante más de medio año, pero ni siquiera pude atrapar a un simple cultivador de Dao Integration. El tono extremadamente molesto de la siniestra juventud no sonaba falso. ¿Qué significa esto? Esa aterradora formación fue organizada hace un momento por ese joven, no es la gran formación protectora de la Santa Dinastía del Grani. San Luyuan sospechaba firmemente que había oído mal. ¿Qué significa? Trabajó duro durante más de medio año, ¿será que todavía es un principiante? Una formación en la que ni siquiera el disco que rompe la formación pudo encontrar defectos después de deducir hasta su límite es el resultado de solo medio año de su trabajo. San Luyuan se quedó allí atónito. Tu formación es realmente bastante buena. Es solo que tu fuerza todavía es demasiado baja. Cuando desató por completo ese fuego de sangre, estimo que ni siquiera un cultivador de la integración Dao del reino Xuanuan podría resistirlo de frente. Es natural que tu formación no pudiera soportarlo. Concéntrate en tu cultivo. En el reino Xuanuan, el reino todavía reina supremo. Bestias extrañas, habilidades extrañas y formaciones son todas meramente complementarias. Una suave voz femenina sonó junto al joven. Entendido, Senior 100 Flowers. El joven respondió algo abatido. En medio de la brillante luz dorada, San Luyuan sintió que una mirada lo había atrapado. El aura que provenía de la otra parte le hacía sentir como si hubiera caído en una cueva de hielo. ¿Esto es un cultivador inmortal de longevidad? La mente de San Luyuan se quedó completamente en blanco. Nunca había esperado que, justo después de llegar a la Santa Dinastía del Grani, se encontraría inmediatamente con un soberano celestial inmortal de la longevidad. 100 flores, ¿qué clase de Dao es ese? ¿Por qué nunca había oído hablar de ello antes? Eres de la Alianza de los 10.000 Inmortales, ¿cuál es tu propósito al venir a nuestra Santa Dinastía? El taoísta 100 flores preguntó con calma. La luz dorada invisible ya había envuelto al Sol Luyuan. Con un solo pensamiento de ella, este cultivador de integración Dao de la Alianza de los 10.000 Inmortales podría convertirse en vidrio de colores y aplastarse fácilmente. Después de todo, tanta esencia del poder fuente no se había consumido en vano. Mi simulación de longevidad. C1224, red informe que desafía al cielo. Ante el interrogatorio del taoísta 100 Flowers, San Luyuan se encontró incapaz de responder. Una luz vidriosa de color dorado oscuro se arremolinaba a su alrededor. El poder que superó la integración Dao hizo que el sentido espiritual de San Luyuan gritara advertencias frenéticamente, pero no se atrevió a hacer el más mínimo movimiento. Junior. Antes de la intención asesina taoísta de 100 flores, que parecía casi tangible, San Luyuan, que normalmente era elocuente, ni siquiera podía pronunciar una frase completa. De hecho,
para los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales, el término reino inmortal de la longevidad parecía demasiado distante. HMPH, tal como dijo el pequeño Tian. Furtivo y claramente tramando algo malo. Un brillo frío brilló en los ojos taoístas de 100 flores. La oscura luz dorada que rodeaba a San Luyuan cobró vida y comenzó a erosionarlo. No te preocupes. Con mi fuerza, incluso si el Granny es la guarida de un dragón o de un tigre, aún puedo retirarme ileso. Por alguna razón, San Luyuan recordó de repente las audaces palabras que le había dicho a su hermano menor antes de irse. No pudo evitar sentir una abrumadora sensación de absurdo. ¿Podría ser que realmente vaya a morir aquí? Justo cuando San Luyuan desesperaba y esperaba la muerte, una voz como música celestial sonó y detuvo las acciones taoístas de 100 Flowers. Tráelo delante de mí. Aunque el tono era tranquilo, tenía una autoridad ilimitada. La expresión del joven de aspecto malvado cambió al escuchar la voz. La mirada juguetona de su rostro desapareció instantáneamente y saludó respetuosamente desde lejos. Daoist 100 Flowers también se movió ante el sonido. La luz vidriada, originalmente agresiva, se transformó en varias cuerdas que ataron firmemente a San Luyuan. Después de los dos, San Luyuan fue conducido al palacio con aguja más alto del pequeño mundo del Granny. Dentro del gran salón estaba vacío y solemne. Una figura estaba sentada erguida en la parte superior. Envuelto en una luz misteriosa, a San Luyuan le resultó difícil ver claramente el rostro de la persona. «Arrodíllate», dijo fríamente el joven de aspecto malvado. San Luyuan fue un cultivador de Dao Integration que ocupó un puesto importante en el Guardian Hall. Aparte de existencias como los transmisores del Dharma y los portadores de espejos, ya se encontraba en la cima del poder en la Alianza Inmortal. Sin embargo, ante el gobernante de este pequeño mundo, no dudó y se arrodilló decisivamente. Incluso un cultivador del reino inmortal de la longevidad podría ser comandado aquí. ¿Qué era una mera integración Dao como él? Saludos. Santo Emperador. Impulsado por el joven de aspecto malvado, San Luyuan habló con voz temblorosa. San Luyuan. El Santo Emperador pronunció su nombre directamente. Luego, en pocas palabras, el Santo Emperador reveló casi todos los antecedentes de San Luyuan. Esto dejó a San Luyuan sintiéndose helado por todas partes y temblando incontrolablemente. Pero la siguiente frase del Santo Emperador le quitó el frío del corazón y lo llenó de gran alegría. Ya sé tu propósito al venir. La Santa Dinastía no se opone a aquellos de la Alianza de los 10.000 Inmortales que desean jurar lealtad. Menos asesinatos siempre son mejores. La voz del Santo Emperador, llena de inmensa autoridad, resonó por todo el palacio. Como la primera persona en desertar a la Santa Dinastía, de hecho mereces alguna recompensa. Un brillo frío y claro apareció junto al Santo Emperador y voló hacia San Luyuan en un instante. Se detuvo constantemente frente a él. Silbido. Un frío intenso lo invadió, provocando que se formara una capa de escarcha en el rostro de San Luyuan. Solo haciendo circular rápidamente su energía espiritual logró disipar el aura helada. San Luyuan miró de cerca y vio que lo que se había detenido ante él era una espada azul pálido. Esta es la espada de los 1000 años helada. Cuando se activa su energía fría interna, puede congelar instantáneamente una prefectura entera del reino Xuanhuang. Aunque posees el reino, tu fuerza de combate es realmente demasiado débil. Escapar está bien, pero si realmente luchas con tu vida en juego, me temo que ni siquiera podrás derrotar a algunos de mis discípulos. Comentó el Santo Emperador. San Luyuan no se atrevió a refutarlo. Solo pudo asentir repetidamente en señal de acuerdo. Esta espada te es entregada para autoprotección. Solo después de que el Santo Emperador pronunció estas palabras, San Luyuan, bajo la mirada algo hostil del joven de aspecto malvado, se sintió como si estuviera en un sueño. Refinó y almacenó la espada de los 1000 años helada. Gracias por tu gracia, Santo Emperador. San Luyuan estaba muy contento. Ya que te has unido a mi Santa Dinastía, no debes ser poco entusiasta a partir de ahora. Tianer, ahora está en tus manos. El joven de aspecto malvado se inclinó y dijo, el discípulo entiende. Ambos pueden irse. El Santo Emperador dio la orden de destituirlos en tono tranquilo.
Las 100 flores taoístas se convirtieron en un rayo de luz que escapaba y volaron primero. San Luyuan siguió a Ou Santian y se fue lentamente. Tú, ven conmigo. Ou Santian miró a San Luyuan y resopló fríamente. ¿Puedo saber cómo debo dirigirme a usted? A San Luyuan, habiendo recibido beneficios, no le importó la actitud de la otra parte y preguntó con una sonrisa de piel gruesa. Simplemente llámame General Ou. Ou Santian no dijo mucho más. Primero llevó a San Luyuan a la santa capital de la Santa Dinastía, al Salón del Santo Corazón. La sala estaba solo un poco más baja que el trono del Santo Emperador. En el interior se habían reunido más de 10.000 personas. Estaban tanto los viejos como los jóvenes. Todos ellos tenían expresiones devotas mientras oraban hacia una estatua en el centro del salón. Las características específicas de la estatua no se podían ver con claridad, pero su figura era idéntica a la del santo emperador San Luyuan que acababa de conocer. Todos los ciudadanos de la Santa Dinastía que rezaban aquí poseían cultivo. Sin embargo, el aura de integración Dao de San Luyuan, que aún no había ocultado deliberadamente, no tuvo ningún efecto en estas personas. Todos contemplaron firmemente la estatua del santo emperador, completamente inmersos en su devoción. Sus mentes parecían conectadas en una gran red. El poder de la mera integración de Dao no pudo sacudirlo en lo más mínimo. Ou Santian condujo a San Luyuan hacia adelante y llegó a una cámara secreta dentro del Salón del Santo Corazón. Dentro de la habitación, decenas de creyentes del Santo Emperador estaban arrodillados. Todos ellos habían llegado al reino del núcleo dorado, y su fe en el Santo Emperador era incluso más firme que la de los de fuera. En la cámara secreta todavía se encontraba la estatua sin rostro del Santo Emperador. También debes hacer tu voto y orar. Después de transmitir un segmento del juramento, Ou Santian dio instrucciones. Naturalmente, San Luyuan no se negaría. Imitó a los creyentes, se arrodilló ante la estatua del Santo Emperador y cantó las palabras. Mientras San Luyuan hacía esto, parecía como si la majestuosa y sagrada figura del Santo Emperador realmente apareciera ante sus ojos. Lo que lo alarmó aún más fue que una fuerza invisible emergió del vacío. Poco a poco se fue uniendo a él, vinculándolo con el Santo Emperador. San Luyuan tenía la sensación de que ahora era como un insecto volador que había caído accidentalmente en una telaraña. Aunque no luchó, se hundía cada vez más. ¿Qué tipo de método es este? San Luyuan estaba horrorizado en su corazón. Incluso los poseedores de espejos necesitaban técnicas secretas para controlar a sus subordinados. Lograr un control tan profundo con solo unas pocas palabras sencillas. Era simplemente inaudito. Pero San Luyuan también sabía que ya no podía dar marcha atrás. Después de terminar de recitar el juramento, la actitud de Ou Santian mejoró notablemente. Inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando algo. Luego le dijo a San Luyuan, hay una restricción dejada por la alianza de los 10.000 inmortales en tu cuerpo. Si lo retira precipitadamente, puede alertar al otro lado. Déjalo por ahora. Pero ten por seguro. Con el poder del maestro protegiéndote, esta restricción no puede hacerte daño. Las palabras de Ou Santian tranquilizaron mucho más a San Luyuan. Como ya te has unido a nuestra Santa Dinastía, no puedes solo obtener beneficios sin hacer nada. Aquí hay una lista. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad. C1225. Arca inmortal atrapada en busca de supervivencia. San Luyuan tomó la lista y la miró. Él quedó muy sorprendido. En él, además de los discípulos excepcionalmente talentosos de las diversas familias principales de la Alianza de los 10.000 Inmortales, también había muchos cultivadores que ocupaban posiciones clave dentro de la Alianza. Algunos eran familiares para San Luyuan, pero otros ocupaban puestos secretos de los que incluso él sabía poco. Haz lo mejor que puedas para conquistar a las personas de esta lista. No necesitas tomarte demasiadas molestias. Solo encuentra una excusa para atraerlos. Tráelos aquí. Una vez que sean testigos de la majestuosa grandeza de nuestra Santa Dinastía, seguramente, como usted, se darán cuenta inmediatamente de su error y regresarán al camino correcto. No seas impaciente. Tómatelo con calma para evitar revelar cualquier defecto. Dijo Ou Santian. Cada caso exitoso contará como su contribución.
Hay muchas cosas buenas en el tesoro de nuestra santa dinastía. Esa espada de hielo miríada tuya ni siquiera se considera de primer nivel. Las palabras de Wu Santian hicieron que el corazón de San Luyuan se acelerara de emoción. En el espejo Tianzuan, aunque afirmaba que se podía intercambiar cualquier cosa, todos los que tenían los ojos claros sabían que los verdaderos tesoros no se podían obtener con puntos de contribución. O bien exigían rangos de mérito extremadamente altos o venían con varias condiciones de intercambio estrictas. Una espada divina como la que tiene en la mano, capaz de poner fácilmente en peligro a toda una prefectura. En la alianza de los 10.000 inmortales solo sería poseída por los miembros principales de instituciones como el Salón de Práctica Marcial o el Tribunal de Guarnición. Haz un buen trabajo. Wu Santian le dio una palmadita en el hombro a San Luyuan como si fuera un estudiante de último año. No me hagas perder la cara delante de mi amo. Añadió con profundo significado. San Luyuan asintió repetidamente. No permaneció mucho tiempo en la Santa Dinastía. Poco después, San Luyuan fue despedido. Al regresar al reino Xuanwang, San Luyuan sintió como si hubiera experimentado un sueño extraño. Solo la espada extremadamente fría de su Dantian le recordaba que nada de eso era falso. Hermano, ¿volverás tan pronto? ¿Cómo te fue? En la cámara secreta de la familia San, su hermano menor, San Luyao, preguntó con impaciencia. San Luyuan no mencionó la situación embarazosa que había encontrado. Simplemente sacó la espada de los 1000 años encuadernada en hielo. El fundamento de la Santa Dinastía del Grani es incluso más fuerte de lo que imaginábamos. En realidad tienen un inmortal de la longevidad a cargo. En cuanto al cultivo del Santo Emperador, es insondable e imposible verlo. Un tesoro así fue regalado sin más. Comparada con ellos, la alianza de los 10.000 inmortales realmente no equivale a nada. Mientras San Luyao escuchaba las palabras de su hermano, la voz del anciano sombrío resonó en sus oídos. ¿Cómo estuvo? Como dije. J.E. Hermano, no importa qué decisión tomes, siempre te apoyaré. La expresión de San Luyao fue algo complicada al expresar su postura. San Luyuan, sin embargo, pensó que su hermano menor estaba preocupado por su futuro incierto y lo consoló calurosamente por un tiempo. Después de que San Luyuan abandonó la cámara secreta, San Luyao finalmente no pudo contenerse y preguntó, Mayor, ¿cuánto sabes sobre esta santa dinastía del Grani? Esta misteriosa sombra había hecho una predicción precisa sobre el viaje de San Luyuan a la Santa Dinastía. Era evidente que conocía muy bien la verdadera situación de la Santa Dinastía. El clon de Li Fan actuó y reflexionó por un momento. Luego, su tono se volvió pesado, la elección hecha por tu familia San es sabia. Ese santo emperador del Grani no tiene una fuerza más débil que la mía. Sin ningún ancestro inmortal que aparezca en el reino Xuanwang, es una existencia invencible. El significado detrás de estas palabras hizo que el corazón de San Luyao latiera salvajemente. Aunque ya había adivinado la fuerza de la misteriosa sombra, escuchar a la otra parte confirmarla personalmente todavía lo sorprendió profundamente. ¿Sabías que el Dao celestial del reino Xuanwang también posee sus propios deseos, al igual que los cultivadores? Es muy probable que este santo emperador sea la encarnación de los buenos pensamientos del reino Xuanwang. Su propósito es restaurar el orden en el mundo que ha sido distorsionado por el ancestro inmortal. Al escuchar esto, el corazón de San Luyao tembló violentamente una vez más. ¿La encarnación del Dao celestial del reino Xuanwang? Este origen era simplemente demasiado asombroso. Sus pensamientos cayeron en un breve caos. Poco después, como si recordara algo, San Luyao volvió a preguntar, ¿la encarnación de los buenos pensamientos? ¿Señor quiere decir que el reino Xuanwang también tiene una encarnación de malos pensamientos? El clon de Li Fan permaneció en silencio y no respondió. En el borde distante del mar estelar. En lo profundo del interminable mar de reliquias, dentro del arca Xuanzang. Basándose en el arte de armonización espíritu-alma, la velocidad de cultivo de Zhao Xian avanzó a un ritmo asombroso, rompiendo ya las cadenas de la etapa de establecimiento de la fundación. Había formado con éxito un núcleo dorado. La conmoción causada por el avance hacia el reino del núcleo dorado finalmente perturbó al maestro de Zhao Xian, Zhao Buji. Al descubrir el aterrador ritmo de progreso de Zhao Xian, Zhao Buji no estaba contento, sino alarmado. Maestro, ¿por qué?
preguntó Zhao Xian, lleno de resentimiento. Zhao Buji no había informado sobre el exitoso avance de Zhao Xian en la academia. En lugar de ello, lo había suprimido y ocultado activamente. Naturalmente, esto dejó a Zhao Xian muy insatisfecho. En un momento de impulso, incluso quiso revelar todo lo que había visto en sus sueños. Sin embargo, habiendo experimentado muchas cosas en esos sueños, sabía que este maestro suyo era digno de confianza. Respiró profundamente, reprimió la ira en su corazón y preguntó en voz profunda. Es demasiado rápido. Xianer, tu cultivo avanza demasiado rápido. Si solo fuera tarde el establecimiento de la fundación, estaría bien, pero saltaste directamente al reino del núcleo dorado, dijo Zhao Buji con la cara llena de preocupación. Bajo la repetida presión de Zhao Xian, Zhao Buji finalmente explicó el asunto. Genios como tú, aunque extremadamente raros en nuestra academia en el pasado, todavía han aparecido antes. En mi época, tenía una hermana mayor. Ella era realmente excepcionalmente talentosa. Ella incluso cultivó más rápido que tú, sin ningún proceso de acumulación gradual. En solo 3 años, pasó directamente de la condensación y a la perfección del reino del núcleo dorado. Naturalmente, esto causó sensación en la academia, y luego. Al escuchar esto, la expresión de Zhao Xian también se volvió algo grave. Porque nunca había oído hablar de una persona así dentro de la academia. La hermana mayor fue reclutada. Desde entonces no hubo noticias de ella. Su vida o muerte sigue siendo desconocida. Zhao Buji suspiró profundamente. ¿Reclutado? ¿Conscripto dónde? Zhao Xian quedó un poco atónito. El Arca Inmortal no había experimentado ninguna batalla real durante mucho tiempo. No podía entender la palabra reclutado que mencionaba su amo. Zhao Buji dudó, quiso hablar pero se detuvo. Finalmente, bajo la mirada ardiente de Zhao Xian, primero estableció múltiples restricciones para sellar el área. Solo entonces transmitió su voz. Xianer, ¿sabes por qué nuestra Dao Attainment Academy tiene un estatus tan trascendente? Ni siquiera el Celestial Pivot Court se atreve a ofendernos excesivamente. Zhao Xian respondió de acuerdo con lo que había aprendido antes. Naturalmente porque nuestra Academia de Logro de Dao es la fuente de las técnicas de Dao del Arca Inmortal. Entonces, ¿por qué exactamente se llama a la Academia la fuente de las técnicas Dao? La pregunta de Zhao Buji dejó a Zhao Xian perplejo. Porque nuestra academia proporcionó el apoyo teórico más importante para la supervivencia del Arca Inmortal después de que descendió la gran calamidad. Zhao Buji dijo en serio. El poder del verdadero inmortal que causó la catástrofe ilimitada en aquel entonces no puede ser comprendido por cultivadores comunes y corrientes sin talento absoluto. Nuestra academia posee los eruditos más destacados de todo el Arca Inmortal. El talento también es un recurso extremadamente importante en el Arca Inmortal. No importa si estos genios están dispuestos o no, una vez que lo muestren, estarán firmemente controlados. Incluso despojados y ya no pertenecientes a sí mismos. Las palabras de Zhao Buji provocaron un escalofrío en el corazón de Zhao Xian. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1226, nueva ley del mar estelar más oscuro. Aunque Zhao Buji no había descrito explícitamente el método específico para eliminar el talento, el hecho de que esos llamados genios de la Academia de Logros Dao en el Arca Inmortal en el pasado nunca hubieran vuelto a aparecer a la vista del público sugería que sus destinos probablemente no eran buenos. Más críticamente, en sus propios sueños Zhao Xian no había encontrado nada relacionado con ello. Esto provocó en él un pánico momentáneo e irreprimible, que creía que podía prever los acontecimientos con antelación. Sin embargo, ya no era un joven sencillo e ignorante. Pronto una energía fría brotó de su corazón, lo que permitió a Zhao Xian calmarse rápidamente. Reflexionó rápidamente. De hecho, exponer el propio talento invitaría a la codiciosa atención de los niveles superiores de la academia. Incluso podría costarme la vida. Pero las crisis a menudo van de la mano con las oportunidades. Ahora no es el momento en que la academia pueda cubrir el cielo con una mano. El Arca Inmortal ha sufrido cambios importantes. La Torre Inmortal cortada y el pivote celestial compiten ferozmente por el control del futuro del Arca Inmortal.
Incluso la Academia de Logro del Dao debe considerar el impacto que esta lucha entre los dos bandos tendrá en el Arca Inmortal. El talento es simplemente talento. Mientras uno pueda seguir sobreviviendo, nunca faltarán genios. Zhao Xian sintió que su pensamiento nunca había sido más claro. Era como si algo en la oscuridad lo guiara, permitiéndole examinar las numerosas pistas caóticas y deducir el futuro correcto. Si actúo tímidamente, el Arca Inmortal aún enfrentará un final condenado al fracaso. Solo enfrentándome a las tres fuerzas principales del Arca Inmortal y buscando la vida en medio de la muerte podré guiar al Arca Inmortal para encontrar una manera de sobrevivir. Ante este pensamiento el miedo en los ojos de Zhao Xian desapareció por completo. Su aura previamente caótica se estabilizó una vez más. Zhao Buji miró el cambio de su discípulo con cierto asombro, sin entender la razón. Zhao Xian respiró profundamente y respondió con voz profunda. Un hombre mezquino se sacrifica por ganancias, mientras que un sabio se sacrifica por el mundo. He recibido favores de la Academia, por eso he logrado lo que tengo hoy. Si mi talento es útil para la Academia, tómalo, ¿por qué debería envidiarlo? Por el contrario, si me escondo deliberadamente mientras cultivo con los recursos de la Academia, ¿no sería eso ingrato y desleal? Estas palabras fueron pronunciadas con gran justicia. De pie en una posición moral superior, Zhao Buji se encontró completamente incapaz de refutar por un momento. Miró a este joven discípulo como si realmente lo viera por primera vez. La mirada sincera y decidida de Zhao Xian incluso hizo que Zhao Buji sintiera un rastro de vergüenza en su corazón. Los dos se enfrentaron en silencio. Al final fue Zhao Buji quien cedió. Bien. Dado que tienes tales convicciones, me hace parecer mezquino. Zhao Buji suspiró profundamente y se fue aturdido. Zhao Xian observó la figura que partía de su maestro. Una expresión compleja apareció en su rostro antes de desaparecer. Debo salvar el Arca Inmortal. En su mente este pensamiento se volvió aún más decidido. La pareja de maestro y discípulo no se había dado cuenta en absoluto de la razón de la terquedad de Zhao Xian. No fue porque Zhao Xian poseyera un carácter tan noble o una fe tan firme. Fue puramente porque el clon escondido en su mar de conciencia estaba trabajando. Interesante. No esperaba que la Academia de Logros Dao todavía tuviera un método para apoderarse de los talentos de otros, para sí mismos. Como se esperaba de la civilización que ha sobrevivido en el mar estelar más oscuro hasta ahora. Realmente tiene sus méritos. Ya sean los secretos de la Academia de Logro Dao o el control sobre True Immortal Seal Script por parte de Celestial Pivot Court y Savor Immortal Tower, todos tienen valor para mí. ¿Cómo pude dejar que este chico Zhao Xian retrocediera? Además, conmigo aquí, no es tan fácil para nadie hacerle daño. La noticia de que Zhao Xian había llegado al escenario Golden Core en tan poco tiempo se extendió por toda la Academia 3 días después. La Academia había pasado demasiado tiempo sin que apareciera tal genio. Ahora, con la tormenta a punto de estallar, bajo el impulso deliberado de ciertas partes interesadas, la fama de Zhao Xian se extendió rápidamente más allá de la Academia y se volvió cada vez más exagerada. Desde apenas abrirse paso hasta el núcleo dorado, pasó a entrar directamente en el núcleo dorado y alcanzar la perfección en 7 días. Al final, se convirtió en el nivel exagerado del alma naciente de medio paso. En ese momento, incluso si aquellos que conocían la historia interna dieron un paso adelante para aclararla, no sirvió de nada. Los forasteros solo lo tomarían como si la Academia intentara ocultar un genio tan incomparable. Tanto la Torre Inmortal Cortada como el Pivot Court Celestial enviaron personas a preguntar sobre los antecedentes de Zhao Xian. Dentro de la Academia, las opiniones divergieron sobre cómo manejar a este raro genio del cultivo que apareció una vez cada varios siglos. En medio de las mareas crecientes de gran impulso, Zhao Xian eliminó aún más a fondo todos los pensamientos que distraían. Se escondió pacíficamente en la cámara secreta especialmente abierta para él por la Academia y aceleró al máximo su cultivo. No hay necesidad de preocuparse por si la energía espiritual es suficiente. Así es como se siente, ¿es este el verdadero tratamiento para los discípulos de línea directa de la Academia? Además, antes de tomar la decisión final sobre cómo manejarme, puedo disfrutar libremente de la gran mayoría de los recursos de la Academia. Su intensidad sensorial divina se disparó hasta el final, convirtiéndose en su propio cultivo.
Después de que su reino avanzó, este a su vez alimentó su sentido divino para seguir fortaleciéndose. Al formar un ciclo perfecto, la velocidad de cultivo de Zhao Xian había alcanzado un nivel inimaginable. Sobre todo porque prácticamente no había cuellos de botella ni obstáculos. Zhao Xian sintió que su corazón era tan firme como una roca. Ningún pensamiento distracte ni ningún demonio interior podrían afectarle en lo más mínimo. Nunca he cultivado tan rápidamente ni siquiera en mis sueños. ¿Podría ser que realmente sea un genio? Mi lento progreso en el cultivo anterior se debió simplemente a la escasez de recursos y a no encontrar las técnicas adecuadas. Tales pensamientos no pudieron evitar surgir en la mente de Zhao Xian. En ese momento, sin embargo, el clon de Li Fan, que había bloqueado todos los demonios internos para él, estaba algo sobreexcitado. Incluso con la maldición del corazón inmortal potenciándola, lidiar con estos demonios internos revolucionarios no fue una tarea fácil. Las diversas ilusiones extremadamente realistas que experimentó, aunque Li Fan podía mantener su autoconciencia, cada vez que escapaba de ellas todavía requería un esfuerzo considerable. Especialmente porque el proceso de enfrentarse a los demonios internos parecía estar registrado, lo que hacía que los demonios internos del siguiente encuentro fueran aún más fuertes. Después de todo, era solo un clon, un poco de desgaste era perfectamente normal. Uno puede imaginar lo difícil que fue para los cultivadores avanzar cuando las leyes del mar estelar más oscuro aún no se habían hecho añicos. No es de extrañar que la nueva ley del reino Xuanhuan pudiera reemplazarlo. Ante este pensamiento, de repente surgió una idea en la mente de Li Fan sin razón. El mar estelar más oscuro podría verse como una versión ampliada del reino Xuanhuan. El límite superior de sus leyes era más alto aquí. Fue simplemente que habían sido destrozados por el poder de la escritura del sello verdadero inmortal. Dado que la nueva ley del ancestro inmortal funcionó en el reino Xuanhuan, eso significaba que, en circunstancias normales, la nueva ley también podría cultivarse normalmente en este mar estelar. Todos los requisitos correspondientes tendrían que ampliarse hasta el nivel del mar estelar. Tesoro maravilloso del establecimiento de la fundación, métodos del núcleo dorado, cueva cielo del alma naciente, etc. A fin de cuentas, todas son manifestaciones de las leyes del mundo. Las leyes del mar estelar más oscuro se rompen y se llenan con el poder de la escritura del sello verdadero inmortal. Pensando a la inversa, la escritura del sello verdadero inmortal es precisamente la manifestación actual del poder de la ley en el mar estelar más oscuro. Un destello de perspicacia golpeó la mente de Li Fan, como si hubiera capturado alguna pista crucial. La torre inmortal cortada se cultiva basándose en la escritura del sello inmortal verdadero. Quizás su principio sea el mismo que la nueva ley del reino Xuanhuan. Contacto 2. Mi simulación de longevidad. C1227. Entró en el verdadero camino inmortal. ¿El repentino ascenso del ancestro inmortal está relacionado con esta torre inmortal cortada? ¿Cuál es su propósito al convocar a 16 cultivadores de Dao Integration al mar estelar más oscuro? Y el cultivador que encontré cuando llegué por primera vez a este lugar lleno de fragmentos de reliquias no era del arca inmortal Xuan. Debería haber otra civilización de cultivo inmortal aquí. ¿Es el arca inmortal Sang o está relacionado con el ancestro inmortal? Los pensamientos de Li Fan fueron interrumpidos por las intensas fluctuaciones de energía dentro del cuerpo de Zhao Xian. Por encima de la cabeza de Zhao Xian, la energía espiritual formó un vórtice y fue vertida locamente en su cuerpo. En su dantian aparecieron grietas en el núcleo dorado algo violáceo. Como si algo estuviera siendo nutrido dentro de él. Después de 2 meses de frenético cultivo a puertas cerradas, Zhao Xian entró en el reino del alma naciente. Sin embargo, esta alma naciente era diferente de lo que Li Fan había visto en los textos antiguos del reino Xuanhuan. No era la imagen de un bebé vibrante lleno de encanto Dao, sino directamente una versión en miniatura del propio Zhao Xian. Incluso parecía más antiguo que el propio Zhao Xian. Tras una observación atenta, Li Fan descubrió que la edad aparente manifestada por esta alma naciente parecía albergar un profundo misterio. ¿Es este un destino predeterminado? La limitación innata de la capacidad de Zhao Xian para abrirse paso hacia el siguiente reino. En otras palabras, antes de alcanzar la edad manifestada por el alma naciente, ¿Zhao Xian no puede abrirse paso hacia el reino de la transformación del alma? Después de mucho tiempo, Li Fan tuvo una vaga suposición. ¿Es este un tipo diferente de cuello de botella?
Nunca ha sido mencionado en los registros del reino Xuanhuang. Simplemente se desconoce si este límite de edad predeterminado se puede cambiar. Zhao Xian, quien finalmente había despertado del cultivo a puertas cerradas, también notó la anormalidad de su propia alma naciente. Su progreso había sido demasiado rápido, lo que provocó que su mentalidad estuviera un poco equivocada. Le llevó bastante tiempo aceptar este hecho. Buscó en privado a Zhao Buji para preguntarle: ¿Qué, has formado tu alma naciente? Esta vez Zhao Buji no estaba sorprendido sino asustado. La Academia de Logros Dao aún no había terminado de discutir el manejo del núcleo dorado Zhao Xian, pero ya se había convertido en un cultivador de almas nacientes. ¿No quedarían nulas todas las discusiones anteriores? ¿Cómo podría ser esto? Solo después de ver la figura en miniatura un poco más antigua que emergió del cuerpo de Zhao Xian, Zhao Buji lo creyó plenamente. Mirando tu situación, tienes la esperanza de alcanzar la transformación del alma dentro de 10 años. Esto. Zhao Buji miró aturdido por un momento, sin palabras. No puedo tomar la decisión sobre este asunto. Debo notificarlo directamente al maestro de la academia. Zhao Buji huyó como si escapara, con su figura extremadamente despeinada. Mientras tanto, el clon de Li Fan aprovechó la oportunidad para transferirse temporalmente a Zhao Buji. Seguramente Zhao Xian se someterá pronto a un examen estricto. Sin conocer la fuerza del maestro de la Academia de Dao Etanment, era mejor evitar el filo por ahora. Zhao Buji fue hasta el piso superior de la academia y abrió la puerta. Había 3 ancianos de cabello blanco presentes, todos mirando al nervioso Zhao Buji con cierta sorpresa. Zhao Xian ha formado su alma naciente. Estas palabras provocaron que los 3 ancianos cambiaran ligeramente de expresión. Tal como Li Fan esperaba, ya no prestaron atención a Zhao Buji, quien había entregado el mensaje. Sus figuras parpadearon y aparecieron directamente al lado de Zhao Xian. Cuando Zhao Buji volvió a ver a Zhao Xian, habían pasado 7 días. Aunque recientemente había formado su alma naciente, su aura ya se había estabilizado por completo. El maestro de la academia recuperó la imagen grabada del día en que tú y yo nos conocimos. Debido a mis apasionadas palabras, el maestro de la academia finalmente abandonó el plan original y en su lugar decidió nutrirme verdaderamente. Las personas con talento no son raras. Pero las personas con talento y lealtad absoluta son muy raras. Zhao Xian le dijo a Zhao Buji. Al recordar lo que había sucedido estos últimos días, Zhao Buji sintió una sensación extremadamente irreal. Sin embargo, maestro, lo que usted dijo no estaba mal. Si todavía estuviera en el reino del núcleo dorado, probablemente ya me habrían refinado hasta convertirme en una pastilla de Dao y el maestro de la academia me la habría tragado. Afortunadamente, fui un paso más rápido y busqué la vida desde la muerte. Después de todo, la edad del maestro de la academia casi ha llegado a su límite. La academia también necesita un sucesor. Zhao Xian transmitió en voz baja. Esta es también la última vez que te llamaré maestro. Zhao Buji observó la figura saliente de Zhao Xian con una sensación de pérdida. Luego, el clon de Li Fan se transfirió nuevamente a Zhao Xian. Como sucesor de la academia, el tratamiento de Zhao Xian experimentó un cambio trascendental en comparación con antes. No solo residió en el último piso secundario de la academia, sino que también obtuvo acceso a muchos secretos que antes eran completamente inalcanzables. Por ejemplo, el verdadero sistema de poder del arca inmortal. Uno de los 3 ancianos de la academia, un cultivador llamado Yusuo, instruyó personalmente a Zhao Xian. Alma naciente, transformación del alma, integración Dao. Estos reinos en realidad son solo apariencias superficiales. Frente al poder disperso de los verdaderos inmortales que impregna el mar estelar, esencialmente no son diferentes en esencia. La llamada fuerza superior simplemente permite que uno se quede un poco más. Pero al final, la muerte es inevitable. Al ver a Zhao Xian, cuya visión del mundo había sido severamente sacudida y cuya expresión estaba algo aturdida, Yusuo sonrió y continuó. La razón por la que nuestra Academia de Logro de Dao está calificada para llevar el nombre Logro de Dao, es que fuimos los primeros en encontrar un método para evitar el daño del verdadero poder inmortal e incluso hacer uso de él. Lo llamamos, ingresando al método Dao. ¿Ingresando al método Dao?
Zhao Xian todavía estaba lleno de confusión. Se dice que cada verdadero inmortal tiene su propio Dao único. El mar estelar más oscuro en el que nos encontramos está lleno de los poderes únicos de los verdaderos inmortales. Para que los cuerpos mortales eviten ser influenciados por los verdaderos inmortales, uno debe entrar al Dao con su cuerpo. Mientras Yusu hablaba, su cuerpo experimentó un cambio extraño. Su apariencia parpadeó inexplicablemente. Del anciano original, de cabello blanco y rostro juvenil, se convirtió en un niño inocente. Luego, de repente, se convierte en una juventud ambiciosa. No solo su apariencia, sino también su cuerpo y su aura cambiaban constantemente. Una vez que entras en el Dao de un verdadero inmortal, no solo podrás evitar su daño. Incluso el poder de otros verdaderos inmortales en el mar estelar puede eliminarse en gran medida. Yushu volvió a su apariencia original y dijo con cierto orgullo: este es también el método adoptado por Celestial Keve Court y la gran mayoría de los cultivadores de nivel superior en el Arca Inmortal. Después de pensarlo un poco, Zhao Xian señaló con atención la cuestión clave. El método Entering the Ya tiene algún defecto. La Torre Inmortal Cortada ha encontrado una nueva forma de utilizar el poder del verdadero inmortal. Yushu asintió, mostrando una expresión como si el joven fuera enseñable. El poder de los verdaderos inmortales no es algo que nadie pueda tocar. Para que los cultivadores comunes lo dominen, existen grandes requisitos de físico y aptitud, y deben utilizar materiales y métodos especiales para progresar gradualmente. Si la gente común entra en contacto con demasiadas cosas a la vez, el único resultado es la muerte y la disipación del Dao. Anciano Yu, ¿te refieres a las reliquias de la extinción mundial? De repente, recordando algo, Zhao Xian preguntó rápidamente. Correcto. Y solo las reliquias donde el poder inmortal verdadero restante está a punto de disiparse y está en su punto más débil tienen el mejor efecto. En cuanto a por qué la Torre Inmortal Cortada pudo oponerse al Keve Court Celestial en tan poco tiempo, se dice que han encontrado un método para absorber de manera perfecta e inofensiva las reliquias de la extinción mundial. Había cierta incredulidad en el tono de Yushu. Contacto 2. También he visto al cultivador de la Torre Inmortal Cortada, de quien se dice que entró al Dao a través del nuevo método. Se dice que logró su Dao en solo 3 años. Además, su control sobre el poder del verdadero inmortal no es inferior al mío. El tono de Yushu era extraño. Si ese es el caso, ¿por qué el Elder Yu todavía parece tener bastantes dudas en tu corazón? Debido a que se dice que todos los cultivadores de la Torre Inmortal Cortada que actualmente han entrado al Dao y han aparecido en público, el poder inmortal verdadero que controlan es el mismo tipo. El tono de Yushu era débil. ¿Qué explica esto? Zhao Xian estaba algo desconcertado. Yushu miró a Zhao Xian con una expresión inescrutable. Después de un largo silencio, finalmente habló con calma. Zhao Xian, debes recordar esto. Cuando trates con el verdadero poder inmortal, nunca bajes la guardia. Cuanto más profundamente entras en el Dao, más peligroso te vuelves para ti mismo. Yushu no lo explicó directamente, sino que pronunció esta frase sin motivo aparente. Terminemos aquí la lección de hoy. La próxima vez será el turno de Nangong. La figura de Yushu desapareció junto con su voz. Zhao Xian permaneció en su lugar, reflexionando sobre las últimas palabras de Yushu. De repente apareció en su mente un destello de perspicacia que reveló instantáneamente el significado detrás de esas palabras. El verdadero poder inmortal es como una red. Aunque tomar prestada la red de un verdadero inmortal permite aprovechar su poder, el resultado es hundirse cada vez más. Zhao Xian, que de repente había comprendido este principio, sintió como si le hubieran vertido sobre él un recipiente con agua fría en invierno, provocando escalofríos en todo el cuerpo. Si este es realmente el caso, entonces nuestra Academia de Logro Dao e incluso todo el Arca Inmortal. Pero pronto, Zhao Xian sonrió amargamente. Es simplemente una medida necesaria para la supervivencia. Después de todo, la supervivencia es la primera prioridad que debe mantener el Arca Inmortal. Además, hemos estado vagando por el mar de las estrellas durante tantos años y solo hemos visto el poder residual de los verdaderos inmortales, nunca sus sombras reales. Es cierto que existe riesgo, pero puede dejarse temporalmente de lado. Al mismo tiempo,
Zhao Xian también entendió lo que Yasuo quería decir sobre la extrañeza de la torre inmortal cortada. En el mar estelar más oscuro, se mezclan varios poderes residuales de los verdaderos inmortales. Si realmente hubieran dominado un método para absorber inofensiva y perfectamente las reliquias de la extinción mundial, entonces las manifestaciones de entrada al Dao de los cultivadores de la torre inmortal cortada también deberían mostrar varios estados diferentes simultáneamente. Después de todo, cada persona puede adaptarse a diferentes poderes residuales del verdadero inmortal. En el mar estelar más oscuro, el arca inmortal conoce no menos de 5 tipos de poderes verdaderos inmortales. Los 3 líderes de la Academia de Logros del Dao tienen cada uno diferentes direcciones para ingresar al Dao. Sin embargo, los 6 cultivadores que ingresan al Dao desde la torre inmortal cortada que han aparecido hasta ahora muestran exactamente el mismo poder de entrada al Dao. Tal probabilidad existe, pero es muy pequeña. O bien su técnica solo es efectiva contra un único tipo de poder inmortal verdadero. O si no. Un escalofrío recorrió el corazón de Zhao Xian y no se atrevió a pensar más. La tarea actual que le asignó la academia fue primero estabilizar su cultivo del alma naciente y luego intentar abrirse paso hacia el reino de la transformación del alma una vez más. Después de alcanzar con éxito la transformación del alma, lentamente comenzaría a intentar ingresar al Dao. Entrar al Dao no se puede hacer ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Si uno entra en contacto con el poder del verdadero inmortal demasiado pronto, un alma divina débil casi no tendrá posibilidad de resistir el vasto e incomparable poder de un verdadero inmortal. Existe una gran posibilidad de mutar directamente en un monstruo loco y deformado. ¿Y si ya es demasiado tarde? El reino tradicional de integración Dao, al fusionarse con las leyes celestiales remanentes de este mar estelar, producirá un intenso rechazo contra el Dao de los verdaderos inmortales. La dificultad de entrar al Dao aumentaría más de varias veces. La voz docente de Nan Gonglie, el maestro de la Academia de Logros Dao, resonó en la mente de Zhao Xian. La Academia no presionará demasiado por ahora. La tarea urgente sigue siendo mejorar mis propias fuerzas lo más rápidamente posible. Aunque la tribulación del alma naciente demuestra que solo puedo abrirme paso después de los 50 años, el maestro de la academia dijo que las restricciones de las leyes celestiales rotas en este fragmentado mar estelar no son absolutas. Con la fundación de la academia y las acumulaciones de mis sueños, revertir el destino y cambiarlo no es de ninguna manera difícil. Zhao Xian estaba muy seguro de esto. De hecho, muchos detalles del sueño futuro que Zhao Xian había experimentado inicialmente ya diferían mucho de la realidad. En circunstancias normales, mientras Zhao Xian fuera un poco más meticuloso, debería haber notado las irregularidades hace mucho tiempo. Sin embargo, bajo la continua influencia oculta de una determinada existencia, Zhao Xian había ignorado intencional o involuntariamente todos esos puntos irrazonables. Sin mencionar a un simple cultivador de almas nacientes, incluso los 3 líderes de la Academia de Logros Dao en esta arca inmortal probablemente estarían lejos de ser rival para Li Fan cuando se trata de manipular los corazones de las personas. En ese momento, el clon de Li Fan estaba aprovechando al máximo los permisos de Zhao Xian para explorar exhaustivamente todo tipo de conocimiento secreto dentro de la Academia de Dao Entertainment. Todos los registros relacionados con el poder del verdadero inmortal habían sido ocultos y no se podía acceder a ellos. Sin embargo, no hubo mucho ocultamiento sobre la historia del arca inmortal. De acuerdo con lo que había aprendido antes, el arca inmortal se había separado del arca inmortal original, Xuanzang. Lo que se describió con más detalle fue que la causa principal del caos interno en el arca inmortal en aquel entonces era un extraño. A pesar de ser un extraño, esta persona rápidamente se ganó la confianza de más de la mitad de las personas en el arca inmortal. Incluso los incitó a intentar cruzar el muro alto invisible que sellaba el mar estelar más oscuro. En el momento crítico, un cultivador de arca inmortal llamado Kai Zhen-hun, quien más tarde se convirtió en el primer jefe de la corte de pivote celestial del arca inmortal, condujo oportunamente a la multitud para detener este comportamiento suicida. Sin embargo, finalmente condujo a una guerra entre los 2 bandos y el arca inmortal se fracturó. Los registros de ese forastero también fueron extremadamente breves. Su verdadera identidad ya se había convertido en un misterio. Respecto a la situación en el mar estelar más oscuro, la Academia de Logros Dao tenía muchas descripciones detalladas.
Además de los mapas espaciotemporales registrados por el Arca Inmortal durante sus años de deriva y huida, el Arca Inmortal también tuvo discusiones únicas sobre el Mar de las Reliquias y el Muro Alto. Más profundamente en el Mar de las Reliquias, cerca de la ubicación del Muro Alto Invisible, se encuentra el Cementerio de Todos los Reinos y el Cementerio del Mar Estelar. La aterradora fuerza de succión del centro del Mar Estelar se extiende a través del Mar Estelar, pero es bloqueada por el Muro Alto, acumulándose día a día. Junto con el misterioso poder del Muro Alto, la fuerza de succión se fija como las mareas, formando un campo de fuerza inverso. Cuanto más nos acercamos al Muro Alto, más fuerte se vuelve la succión. Después de docenas de exploraciones que terminaron sin resultados, el Arca Inmortal actualmente ha renunciado a la idea de realizar más investigaciones. Li Fan se alegró mucho al encontrar inesperadamente este informe. Quizás debido a su posición especial, la comprensión del Arca Inmortal de la imagen general del mar estelar más oscuro era muy superior a la del reino Xuanhuan. Bajo el Muro Alto, bloqueo de mareas, fragmentos del mundo. En la mente de Li Fan parecía surgir una escena en silencio sepulcral de interminables tramos de fragmentos de mundo roto. Entonces, la existencia en las profundidades del mar estelar que originalmente pensé que podría rivalizar con la fuerza de succión de las ruinas inmortales es simplemente el Muro Alto que refleja la fuerza de succión del mar estelar, más oscuro. Aunque hubo una ligera decepción en su corazón, Li Fan se sintió aliviado. Después de todo, mientras no fuera otro verdadero inmortal, todo podría discutirse. El Muro Alto Invisible en realidad puede bloquear todo el poder del personaje, hambre, e incluso hacer que converja en sentido inverso. ¿Qué clase de fuerza poderosa e inconcebible es esta? Mi simulación de longevidad. C1229. Todos los prodigios celestiales se convierten en pastillas. Li Fan había sido testigo personal del verdadero poder del arte del personaje, Hunger, en las ruinas inmortales. Por lo tanto, naturalmente surgió en su corazón una sensación de asombro hacia el Muro Alto que suprimía firmemente la fuerza de succión del mar estelar. A esto le siguió una curiosidad irreprimible. Es una lástima que la exploración del Arca Inmortal del otro lado del mar estelar se detuviera hace más de 2000 años. Con los cambios de tiempo y espacio, los mapas estelares registrados en aquel entonces solo pueden servirme de referencia y, en realidad, tienen poco valor práctico. Li Fan recordó la gran agitación en el reino Xuanhuan no hace mucho. Parece que la zona principal donde aparecen el ancestro inmortal y el doctor celestial en el mar estelar es precisamente el cementerio de fragmentos del mundo. Algo debe haber salido mal al pie del Muro Alto, provocando que la fuerza de succión de marea, generalmente estable, estallara en sentido inverso hacia el interior del mar estelar más oscuro. Varios pensamientos surgieron en la mente de Li Fan. El ancestro inmortal pudo notificar a la alianza de los 10.000 inmortales con anticipación, lo que demuestra que este asunto definitivamente está relacionado con él. Y su convocatoria de esos 16 cultivadores de la integración Dao aquí probablemente también esté relacionada con esto. Pensando en esto, el corazón de Li Fan se agitó. Si espero aquí como un conejo junto a un tocón, es posible que me encuentre con esa luz arcoíris de 7 colores. Basado en el tiempo que pasé anteriormente cruzando el mar de las estrellas y la velocidad de vuelo de la luz arcoíris de 7 colores. Si realmente estoy destinado a afrontarlo, debería suceder en los próximos días. Después de terminar de leer las partes que más le interesaban, Li Fan comenzó a organizar otros avances importantes. Esta vida no solo podría ayudar al Gran y a lanzar su levantamiento con mayor fluidez, sino que también proporcionaría una enorme ayuda para las futuras reencarnaciones de Li Fan. Entre ellos, el más importante para Li Fan fue el refinamiento de Dao Pills. En los difíciles años iniciales posteriores a la división del Arca Inmortal, los cultivadores del Arca Inmortal, que enfrentaban una escasez material extrema, habían acumulado una experiencia bastante rica en canibalismo. El prototipo de la píldora Dao tiene su origen en ese periodo. En condiciones de recursos limitados, como maximizar la eficiencia de absorción se convirtió en lo que más valoraban los cultivadores del Arca Inmortal en ese momento. La píldora Dao, este arte secreto de refinar a los cultivadores para convertirlos en píldoras, fue la técnica definitiva resumida y perfeccionada sobre la base de las experiencias del periodo oscuro de la historia del Arca Inmortal. No solo refinó completamente los recuerdos y el alma divina del cultivador objetivo y los hizo propios. Incluso su talento,
temperamento y habilidades divinas innatas podrían integrarse en uno mismo. Por supuesto, los efectos secundarios eran inevitables. Cuanto más fuerte sea la materia prima utilizada para refinar la píldora Dao, más pronunciados serán los efectos secundarios. Si la propia fuerza fuera insuficiente y uno la consumiera a la fuerza, el cuerpo podría no ser capaz de soportar la nutrición y uno muy probablemente podría sufrir reacciones negativas, sin convertirse ni en humano ni en fantasma. En la locura, uno ya no reconocería ni siquiera a sus parientes cercanos y se involucraría en matanzas desenfrenadas. Por lo tanto, después de que el arca inmortal se estabilizara gradualmente, este arte secreto de la píldora Dao también se convirtió en una de las técnicas prohibidas del arca inmortal. Solo el verdadero núcleo del arca inmortal estaba calificado para conocerla. Es bastante complicado. Li Fan estudió todo el proceso de refinamiento en detalle y frunció ligeramente el ceño. La raíz de este arte secreto seguía siendo la alquimia. La alquimia no era la fortaleza de Li Fan, pero sus habilidades de formación ya habían alcanzado la cima. El disco de disociación final analizó, desmontó y convirtió sincrónicamente cada paso en formaciones correspondientes. Siempre que se configure esta formación, se puede lograr un refinamiento totalmente automático de Dao Pell. Ahorra esfuerzo y preocupación. Aunque ahora ya no me importan mucho las habilidades divinas innatas, todavía domino otro método especial. También es extremadamente útil para intimidar a los llamados elegidos del cielo. La única preocupación es si este método funcionará en el reino Xuanhuang. Las dos secciones del mar estelar no solo tienen flujos temporales diferentes. El arca inmortal está expuesta al caótico y desordenado mar estelar más oscuro sin la protección del poder de un mundo nativo. Li Fan no podía garantizar que las reglas aquí también se aplicarían en el reino Xuanhuang. Si hay una oportunidad, simplemente la probaré y lo descubriré. Además de la píldora Dao, la otra cosa que todavía llamó la atención de Li Fan fue un método de comunicación que podría reducir la interferencia del poder del verdadero inmortal restante en el mar estelar al nivel más bajo. Fue creado por el segundo jefe del Tribunal de Pivote Celestial. Su nombre era Ilimitado. Su principio es crear un poder con atributos de resistencia contra las fuerzas remanentes del verdadero inmortal, basado en los atributos del Dao celestial que aún persisten en el mar estelar. Sin embargo, los inconvenientes también son obvios. Requiere conocer las coordenadas espacio-temporales exactas de la otra parte. Además, debido a la fuerza de succión generalizada en el mar estelar más oscuro, esta comunicación a menudo solo puede transmitirse en una dirección. Es decir, seguir la dirección de la fuerza de succión. El arca inmortal casi no tiene registros de otros sobrevivientes en el mar estelar más oscuro. Por lo tanto, este método de comunicación ilimitado no se valora en absoluto. Pero en manos de Li Fan, podría servir para algunos propósitos diferentes. Fuera del arca inmortal, en el mar de las reliquias. Hou Li Embryo Li Fan, que estaba comprendiendo el Dao celestial del mar estelar más oscuro, de repente abrió los ojos. Un rastro de expresión lúdica brilló en sus ojos. Inmediatamente disparó una luz plateada hacia la dirección del reino Xuanhuang que sintió. Si los cultivadores del reino Xuanhuang reciben este mensaje, su reacción debería ser bastante interesante. Sin embargo, esto fue simplemente un capricho momentáneo por parte de Li Fan. La ubicación del arca inmortal estaba simplemente demasiado lejos del reino Xuanhuang, y también estaba muy cerca de las ruinas inmortales. En realidad, Li Fan no tenía confianza en que este mensaje ilimitado pudiera llegar con éxito al reino Xuanhuang. Solo lo hacía por diversión. El santo embrión había ganado bastante con el arca inmortal. Después de todo, fue la acumulación de una civilización entera. Incluso si no fuera la pieza más de primer nivel, seguía siendo extremadamente valiosa para Li Fan. La perspectiva regresó al reino Xuanhuang. Desde que regresó la Santa Dinastía del Grani, San Luyuan se había vuelto excepcionalmente ocupado. Aunque no había visitado todos los cielos elegidos en la lista, había utilizado sus propias conexiones para investigar sus situaciones generales. Aunque Ou Santian no lo había instado con respecto a la tarea de conquistarlos, San Luyuan entendió profundamente que esta era su primera tarea después de unirse a Great Qi. No solo tenía que tener éxito, sino que tenía que hacerlo maravillosamente, sin defectos que otros pudieran detectar y de una manera que le valiera elogios. Después de una cuidadosa selección,
San Luyuan rápidamente decidió el objetivo de su meritorio sacrificio. Ese era el famoso Fairy Konyu de la Alianza Inmortal. El cultivo de Fairy Konyu también se realizó en el ámbito de la integración Dao. Pero a los ojos de los cultivadores comunes de la Alianza Inmortal, Fairy Konyu era mucho más importante que San Luyuan. Además de que la propia Fairy Konyu era incomparablemente hermosa en la Alianza de los 10.000 Inmortales, también fue por su tesoro compañero, el Yin Yang Jade. Fericon podrías usar el método de cultivo dual de Yin y Yang para fusionar la mitad Yang del Yin Yang Jade con su compañero Dao. Esto mejoraría el tesoro del establecimiento fundacional del compañero Dao, el núcleo dorado, la cueva cielo del alma naciente e incluso el fenómeno de transformación de la vida en sí. Bastó con convertir a una persona mediocre en un prodigio del cielo de un solo salto. También podría permitir que un prodigio celestial incomparable avance más y se convierta en una existencia suprema sin precedentes que sacudió al reino Xuanwang. Ya cuando existía la Santa Dinastía del Grani, San Luyuan había oído que ninguno de los varios discípulos bajo el Santo Emperador tenía actualmente compañeros Dao. Si pudiera engañar a Fairy Konyu y concertar un matrimonio, no solo facilitaría los futuros esfuerzos de reclutamiento al tomar prestada su fama, sino que también crearía un favor para los discípulos del Santo Emperador. ¿No lograría esos dos objetivos con un solo movimiento? San Luyuan entrecerró los ojos y ya se había formado un plan en su mente. Fairy Konyu tenía una apariencia extremadamente hermosa y había muchos pretendientes persiguiéndola dentro de la alianza de los 10.000 inmortales. Los efectos desafiantes del Yin Yang Jade fueron suficientes para volver locos a los cultivadores de todo el mundo. Además de su propia naturaleza especial, Konyu parecía tener otro trasfondo oculto. Entre los niveles superiores de la Alianza Inmortal, circuló en secreto que Konyu era el favorito exclusivo de cierto transmisor del Dharma. No solo era originaria de un pequeño mundo exclusivo de los transmisores del Dharma, sino que incluso la media pieza de la maravilla celestial dentro de su cuerpo había sido implantada, todo con el propósito de nutrirla y luego cosecharla. Como dice el refrán, no hay humo sin fuego. Tales rumores no carecían de fundamento. El espíritu del cielo y la tierra de Konyu para la integración de Dao, Dukwe, fue uno de los criados y reservados por la alianza de los 10.000 inmortales. Konyu lo había tomado en silencio como su gran avance en la integración de Dao, y la alianza de los 10.000 inmortales nunca había hecho ninguna declaración al respecto. Además, hace más de 30 años, un cultivador llamado In que acababa de avanzar a Dao Integration se enamoró profundamente de Konyu a primera vista. Después de no poder conquistarla mediante una persecución persistente, en realidad conspiró para usar planes y poseerla por la fuerza. Al final, no solo desapareció, sino que incluso la otrora prominente familia In que estaba detrás de él desapareció por completo del mundo, como si nunca hubieran existido. San Luyuan no sintió ningún miedo debido a la posible identidad especial de Konyu. Por el contrario, fortaleció su determinación de elegirla como sacrificio. En ese momento, llegó a la casa de su hermano menor San Luyao, queriendo usar el poder del espejo Tianzuan para fijar su ubicación actual. Hermano, si haces esto, no tienes miedo. San Luyao estaba un poco desconcertado. La actual alianza de los 10.000 inmortales todavía desconoce por completo la Santa Dinastía del Grani. Simplemente estoy invitando al mundialmente famoso Fairy Konyu a apreciar el paisaje en un pequeño mundo bastante único dentro del territorio de la Alianza Inmortal. ¿Qué problema podría haber? San Luyuan sonrió. Una persona como Fairy Konyu no enfrentará en absoluto ningún peligro que ponga en peligro su vida dentro de la Santa Dinastía del Grani. Puede estar seguro de este punto. De hecho, San Luyuan tuvo otros pequeños pensamientos que no le contó a su hermano menor. Además de ganarse el favor de la Santa Dinastía, también quería usar el poder detrás del Fairy Konyu para realizar una investigación sobre la fuerza del Grani. Aunque su viaje anterior al Grani le había mostrado y contado el poder de la Santa Dinastía en todos los aspectos, en última instancia uno todavía necesitaba verlo real con sus propias manos. Si ni siquiera podemos lidiar con un solo transmisor del Dharma, entonces ¿cómo podemos hablar de competir con la alianza de los 10.000 inmortales? San Luyuan dijo en silencio en su corazón. Lo que San Luyuan no sabía era que cada una de sus acciones estaba bajo la atenta mirada del Santo Emperador del Grani. Pensó que había actuado de forma encubierta, pero ¿cómo podría ocultárselo a Li Fan, quien había experimentado innumerables ciclos de reencarnación? Fairy Konyu.
Un rostro extremadamente hermoso apareció instantáneamente ante el santo emperador Li Ping. Bien. De hecho, varios de mis discípulos ya no son jóvenes. Si ella puede dar a luz algunos prodigios celestiales para mi Granny, eso también sería un asunto alegre. En cuanto a la existencia detrás de Conjo, a Li Ping realmente no le importaba mucho. Sin embargo, el comportamiento autoproclamado inteligente de San Luyuan hizo que Li Ping le diera una marca especial. Todas las acciones de hoy recibirán el castigo que les corresponde. Un asunto tan pequeño fue solo una de las innumerables escenas que pasaban por la mente del santo emperador sin rostro sentado en el trono sagrado todos los días. No pudo provocar ni la más mínima onda en su corazón. El enfoque principal actual de Li Ping todavía se centraba en el reino inferior y la deducción del nuevo método. Desde que separó a una parte de la gente del Kuan-Yu para llenar la escasez de energía del mar oscuro, Li Ping sintió que el grado de favor que recibía del cielo Xuanhuan era cada vez mayor. No mucho después de ayudar a Tianyan a lograr la integración de Dao, el poder del cielo y la tierra que podía tomar prestado y movilizar había aumentado docenas de veces en comparación con antes. Mientras captaba más autoridad, un cierto impulso inexplicable del Dao celestial Xuanhuan también aparecía cada vez con más frecuencia en la mente de Li Ping. Este organismo estaba vinculado al futuro de miles y miles de millones de ciudadanos del Granny, por lo que Li Ping, naturalmente, no actuaría precipitadamente. Escenas de la percepción del Dao celestial brillaron ante sus ojos. Un paisaje desolado del desierto de Gobi. Todo lo que se veía era de un gris brumoso. En el centro de la escena se encontraba una imponente montaña de piedra que parecía conectar el cielo y la tierra. En la cima de la montaña de piedra estaba sentado un anciano. Detrás del anciano había un ataúd. Aunque era solo una escena de percepción, Li Ping aún podía sentir un aura de decadencia y maldad en ese ataúd. Incluso hizo que Li Ping se sintiera un poco incómodo. Los malos pensamientos sellados del reino Xuanhuan. Li Ping sabía naturalmente la razón por la cual el Dao celestial Xuanhuan seguía instándolo. Una parte de sí misma había sido sellada, lo que provocó que la fuerza del Dao celestial se redujera considerablemente. Como resultado, después de la gran calamidad de las técnicas no pueden cultivarse juntas hace varios miles de años, nunca más había liberado ningún medio dirigido a los cultivadores. Si se pudiera recuperar esta porción perdida de poder, tal vez la situación daría un giro. Pero, incluso a una distancia de miles de millones de millas, Li Ping parecía capaz de sentir la inquietante existencia debajo de la tapa del ataúd. Si se permite que esta parte de los malos pensamientos regrese, después de haber sido sellada por los cultivadores durante tantos años y reprimida durante tanto tiempo, el Dao celestial Xuanhuan definitivamente experimentará cambios extremos. Puede que esto no sea algo bueno para los cultivadores humanos ni para el propio reino Xuanhuan. Sin embargo, reponer la fuerza del Dao celestial del reino Xuanhuan de hecho tiene tal valor. Casi en un instante, el santo emperador Li Ping tomó su decisión en su corazón. Primero absorbería esta porción de malos pensamientos. Cuando más tarde remodeló el universo y regresó al Dao celestial Xuanhuan, esta porción de poder naturalmente regresaría también al reino Xuanhuan. Antes de eso, ya sea que este poder estuviera en sus manos o en manos del Dao celestial Xuanhuan. En opinión de Li Ping, no había ninguna diferencia. Con la fuerza actual de Li Ping, todavía existía cierto riesgo al intentar domar los malos pensamientos de Xuanhuan. Especialmente el cultivador llamado Suke, que protegía los malos pensamientos de Xuanhuan, no podía ser juzgado por el razonamiento ordinario. Por lo tanto, antes de hacer todos los preparativos, Li Ping no actuaría a la ligera. Simplemente hizo la vista gorda ante la insistencia del reino Xuanhuan. Cuando se trataba del poder del mundo, en realidad había un ejemplo digno de aprender dentro de la santa dinastía del Granny. Jin Sangren. Como encarnación de alma remanente de otro mundo de cultivo inmortal, In Shaman tenía una rica experiencia en la lucha contra la conciencia mundial. Sin embargo, parecía haber algún tabú involucrado en esto. Li Ping había enviado consultas varias veces, pero In Shaman se mantuvo inusualmente hermético y no dio respuesta. Afortunadamente, estaba ocupado investigando posibles direcciones innovadoras para el nuevo método, por lo que Li Ping no se lo reprochó. ¿La voluntad del mundo? Sin la ayuda de Jin Sangren, si Li Ping quería encontrar una manera de lidiar con ello, solo podía confiar en sí mismo.
En su memoria, el reino Xuanhuan todavía tenía bastantes fragmentos de otros mundos de cultivo inmortales que conservaban su propia conciencia. Quizás contactarlos podría generar algunas ganancias. Pensando esto, la figura de Li Ping brilló y llegó afuera de la entrada al pequeño mundo del Gran, en el mar de Conjun. A primera vista, vio el espíritu del cielo y la tierra que estaba a punto de nutrirse entre el cielo y la tierra, llama carmesí. Parecía haber sentido también la presencia de Li Ping. Crimson Flame, aún en proceso de formación, transmitió un sentimiento de duda. Li Ping no interfirió en el proceso de Crimson Flame de quemar el mar. Sabía que este era un proceso indispensable que debían atravesar fragmentos de otros mundos para poder integrarse verdaderamente en el reino Xuanhuan.